Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos esta mañana. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por darnos el privilegio de reunirnos. La verdad es de que uno aprende que la vida de verdad la tenemos por la gracia del Señor. Sobre todo que hoy es un lujo llegar a viejo, ¿verdad? Antes era común que la gente viviera 100 años, 500 años, 900 años. Y bueno, uno lee la Biblia y dice, y fulano comenzó a tener hijos a los 150 años. Y uno dice, bueno, y hoy, ¿verdad? Nosotros llegar a 40, 50, 60 ya es noticia, ya no se diga llegar a 100, ¿verdad? Entonces hay que reconocer que la vida en tiempos tan difíciles la tenemos porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Y nuestro tiempo, cada mañana, cada respirar, cada momento, cada segundo, se lo debemos al gran Dios que nos ama. Esta mañana me acompaña mi esposa, como siempre, ¿verdad? Yo soy pastor en el IN de San Salvador y pues, nos gusta venir a San Miguel a visitarlos. Así que vamos a orar para que Dios nos bendiga y vamos a incluir a Soy la Perla por sanidad, Abraham Hernández por liberación de vicios, Noé Eliel Salmerón por conversión y liberación, y María Lazo por sanidad de fiebre y dolor de artritis. Qué bueno que no a nadie se menciona por COVID, ¿verdad, hermano? Porque hoy lo más común es eso, pero mire, la verdad es que Dios tiene poder para sanar de cualquier enfermedad. Así que pidámosle al Señor que Él nos hable. Y luego vamos a leer la Biblia y lo vamos a hacer en el libro del Génesis y luego lo vamos a hacer en la carta a los Hebreos. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana porque tú nos concedes la bendición, Señor, de estar reunidos en este lugar, tener la oportunidad de leer tu palabra, meditar en ella, lo cual es un enorme, pero enorme privilegio. Gracias, Padre, por darnos la vida. Gracias por darnos la salud, gracias por darnos la fuerza y el tiempo para poder trabajar, para poder estudiar, para poder, Señor, movilizarnos al culto, servirte en diferentes áreas. Muchísimas gracias. Gracias porque tu palabra nos enseña que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de ti, Señor, y tú eres el que realmente llenas cada día de nuevas misericordias nuestra existencia. Gracias, Dios. Por eso pedimos ahora en el nombre de Jesús que tú, Señor, obres en la vida de estas personas que se mencionan en esta lista. Glorifícate, sana a los enfermos, quita esa artritis, quita, Señor, ese dolor, ese problema donde se haya alojado. En el nombre de Jesús, sé propicio, sana, Señor, de toda enfermedad, de todo problema, porque tú eres poderoso y nada hay imposible para ti. Por eso, Señor, obra, glorifícate y haz que la persona necesitada reciba el favor que está pidiendo de ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Padre, salva al que no te conoce, rompe las cadenas que le atan. Muéstrale tu gloria, revélale tu gracia en el nombre de Jesús. Si alguno está caído, levántalo. Al que se haya prisionero en vicios, rompe esas ataduras. Y Señor, hazle una nueva criatura. Danos tu palabra, edifícanos, bendice este pueblo y quédate con nosotros, Dios eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿están contentos? Vamos a leer del libro del Génesis, capítulo número 6, y vamos a leer versículo 9, versículo número 10, hasta el 13 vamos a leer de este capítulo 6, y luego vamos a leer Hebreos, pero capítulo 6 de Génesis, ¿ya lo tienen? Versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cab
a Can y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora leamos Hebreos capítulo número 11 y versículo número 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos, he querido leer estos dos textos de la Biblia porque de lo que quiero hablarles es acerca de la salvación que nosotros debemos procurar para nuestra familia. Cuando hablamos acerca de esos dos términos, el término salvación y el término familia, uno es estrictamente teológico. Cuando se habla acerca de la salvación, se habla de liberación, se habla de que el Señor libra de la condenación a las personas, se habla del perdón de pecados que está implícito en la salvación. Pero es algo, hermanos, que realmente tiene connotaciones mucho mayores de las que a veces uno se imagina. Porque, por ejemplo, nosotros los cristianos nos acostumbramos a hablar de que somos salvos y lo cantamos y ya lo tomamos como algo propio, pero quizá a veces así discernir de una manera plena hasta dónde realmente la salvación que hemos recibido es algo sumamente maravilloso, algo tan grande, algo que deberíamos apreciar profundamente. Tal vez no lo hemos hecho porque nos acostumbramos a la salvación que se nos da como algo rutinario. Pero lo cierto es de que la salvación es algo que, para empezar, solo Dios la puede dar. Nadie puede ser salvo por sí mismo, sino que el único que puede romper ataduras, quitar cadenas y hacer que las personas sean libres del pecado, de la condenación, es Dios. Por eso es que Jonás le dijo claramente: Señor, la salvación te pertenece. Porque Dios es el único que puede romper cadenas, Dios es el único que puede salvar a una persona. Y por supuesto, la salvación que Dios da a una persona no es algo pasajero, no es algo por un tiempo, sino que es algo permanente, es algo para toda la eternidad. Entonces, la salvación es maravillosamente grande, y cuando Dios salva a una persona, la salva de ser esclavo de Satanás, la salva de ser esclavo del mundo, la salva de ser esclavo del pecado, la salva de ser una persona que va a la condenación, en fin, la salva de ser enemiga de Dios, la salva de ser una persona sin valores. De todo eso lo salva Dios, y lo salva inclusive de una ira venidera. Entonces, eso es para tener una idea acerca de la salvación, cuán importante realmente es. Ahora, por otro lado, el otro término, lo que es familia, como yo lo mencioné, tal vez, hermano, aun cuando está en la Biblia, un tanto teológico o estrictamente teológico no es, ¿verdad? Porque la familia es algo que más bien se mira desde un punto de vista social, humano, por el hecho de que los seres humanos, aun cuando la familia la formó el Señor, pero los seres humanos, indistintamente si somos o no somos cristianos, de alguna manera todos tenemos una vinculación con una familia. Pero el asunto es hasta dónde realmente uno puede comprender cuánto la familia vale, cuánto la familia puede significar para uno. Esa es quizás la lucha que hay que hacer para tratar de comprender hasta dónde realmente la familia debe tener un profundo significado para cada persona.
Si uno lo mira desde un punto de vista, digámoslo, social, se define a la familia como ese grupo de personas con cierto parentesco donde se interacciona. Si uno lo mira desde un punto de vista psicológico, la familia es ese lugar donde las personas se desarrollan, donde las personas son formadas. Y si uno lo mira desde un punto, la familia es esa relación, ese núcleo donde las personas van a recibir formación moral, formación espiritual y van a recibir las bases para enfrentarse a la vida. Es decir, si uno mira la familia desde esa perspectiva. Ahora, todos entendemos, ¿verdad?, que la familia se ha diversificado a través de los años, porque la familia original, la familia propiamente dicha, es esa familia nuclear donde está el papá, la mamá, los hijos, y forman y desarrollan esa interacción para poder tener todos esos valores que yo menciono. Pero luego el tiempo, las circunstancias, la forma de cómo las cosas se han venido dando. Por eso digo, se ha diversificado la familia, porque de repente que hay familias monoparentales donde solo uno de los dos está al frente de los hijos, más comúnmente la mujer. Está también la familia mixta, donde se casa un hombre que trae hijos con una mujer que también tiene hijos, y los dos aportan hijos, y eso se forma una familia mixta donde se vuelve compleja la forma de educación o direccionar la familia. Y luego está la familia extensiva, ¿verdad? Esa familia donde ya se incorporan los abuelos, los tíos y el resto de la familia. Pero el punto es que sin importar qué tipo de familia es o cuánto uno la pueda ver desde una perspectiva social, desde una perspectiva moral, desde una perspectiva psicológica, lo cierto es, hermanos, que la familia es importantísima. Y yo realmente en lo personal sí digo y lo creo con toda mi alma, que después de la salvación tan valiosa que un ser humano posee, lo más importante después de la salvación para cada quien debe ser su familia. Si a uno no le importa la salvación y si a uno no le importa la familia, ya lo perdió todo. Porque esas dos áreas son fundamentales. Entonces es ahí donde yo digo, si la salvación es algo maravilloso y que todo ser humano debe tener, y si la familia es algo valioso que deberíamos de sentirnos privilegiados de pertenecer a una familia y trabajar por aportar lo mejor, entonces quiere decir que buena cosa es cuando cada uno trabaja porque su familia conozca la salvación de Dios. ¿Cierto? Vaya, es ahí entonces donde me interesa el ejemplo de Noé. ¿Por qué, verdad? Porque ya lo leyeron conmigo. La tierra se había corrompido. La gente había perdido la moral. Las cosas andaban mal por todas partes, ¿cierto? Y Dios había determinado raer de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. En otras palabras, Dios iba a pasar la justicia que a él le corresponde, y en esa justicia venía un cobro, y ese cobro era el que ellos tenían que dar cuenta de sus acciones, y por pecadores todos tenían que morir, ¿cierto? Pero Noé se había casado con una mujer y habían procreado 3 hijos. Esos 3 hijos ya no eran unos niños. Esos 3 hijos ya estaban tan creciditos que los 3 tenían mujer. Los 3 ya estaban comprometidos, es decir, tenían un hogar establecido. Eso indica que de alguna manera habían salido de la tutela de Noé, en el sentido que ya no eran estrictamente dependientes, ya no eran personas necesariamente unos niños que uno podría decir donde Noé los dejara sentados ahí se iban a quedar. No, ellos tenían ya en cierta manera una decisión propia. Ahora, ¿qué ocurre? Noé recibe de parte de Dios las instrucciones.
Y le dice Dios a Noé: Noé, yo he decidido que voy a limpiar la tierra. Por lo tanto, te ordeno que construyas un arca para que te salves tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Entonces eso significa que Noé, una de las cosas que él entendió en todo lo que Dios le dijo, es que si bien era cierto que Dios iba a cumplir su determinación de hacer justicia con los pecadores, él tenía que luchar por su familia, porque Dios no se iba a retraer de aquella decisión. Dios no se iba a arrepentir de lo que ya había determinado, y que era una decisión ya hecha, solo era cuestión de tiempo. Por lo tanto, Noé sabía que si el resto de la humanidad no le iba a hacer caso, no le iba a entender, por lo menos que le entendiera su familia. Yo lo he dicho, ¿verdad? Analizando la vida de Noé como un misionero, uno podría decir que Noé como misionero fue un fracaso. ¿Por qué? Porque solo le creyeron 7 personas, ¿verdad? Entonces uno podría decir: ¿y de cuánto es su iglesia? Solo 7, fíjese. Y yo 8. Es pequeña. Y su célula, solo 8. Ajá, pero si esos 8 son su familia, ya la hizo. Porque viene Noé y dice: bueno, él anunció, él dijo, y la gente le hizo burla. La gente no le creyó. La gente prefirió enfiestarse, y dice, ellos se daban en casamiento, andaban en todo tipo de libertades y no creyeron, argumentaron: jamás ha llovido, ¿cómo va a ser posible esto? Etcétera, etcétera. Y entonces vino Noé y lo que hizo fue como tomar esta postura: muy bien, si el resto de la humanidad no quiere creer, mujer, ¿qué dices tú? ¿Crees a lo que Dios me ha dicho? Sí, dijo la mujer. Hijos, ¿creen ustedes a lo que Dios me ha dicho? Sí, papá. Y ustedes, nueras, ¿qué dicen? ¿Creen a lo que Dios me ha dicho? Sí, suegro. Pues bien, trabajemos, porque si toda la humanidad se pierde, por lo menos mi familia no se va a perder. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Le hago una pregunta. Si todo San Miguel se pierde, pero por lo menos se salva su familia y usted, ¿qué dicen? Estoy poniendo un extremo, ¿no? Probablemente, como dicen, siendo hiperbólicos, pero exagerado, pues. Pero dígame, si hubiera, y si Dios le preguntara a usted: mira, dentro de 3 meses mando un juicio y San Miguel es el primero. Te propongo, te vas por las calles a ver a quién le gritas que esto es verdad, o te dedicas en estos meses a trabajar por tu familia para que el día que llegue el momento de que mi juicio caiga, tu familia se salve. ¿Qué escogió usted? Le pregunto. ¿Qué haría, pues? Ay, si su familia no la oye. Porque el énfasis ahí de Noé no fue toda la gente. Porque él se puso a construir el arca. Él le anunció a todos, les dijo. Y el mayor ejemplo fue que él se puso a construir algo que para todos era inservible, porque no tenía utilidad. Entonces yo, si a mí me tocara escoger, porque la pregunta que les hice fue escoger, yo escogería mi familia, ¿o no? Claro, porque si por ejemplo uno dice que llegará el tiempo en el cual el Señor hará un juicio, un tribunal, donde Él a los cristianos los va a juzgar, y a cada uno le va a preguntar por las responsabilidades que le dio, y el Señor comience a decir: a ti te di tantos talentos, ¿qué hiciste con ellos? Entonces, ¿cuáles son los talentos que a mí me puede haber entregado Dios así prioritarios? Uno de ellos es mi familia. Mire, yo soy pastor de la Misión Elín,
Y tengo ya casi 40 años de ser pastor de la iglesia. Pero el asunto es que para mí, yo le digo, amo a la misión, amo a la iglesia. Ya ve que desde nuestra juventud estamos ahí, pero para mí es más importante mi familia que toda la iglesia. Claro, porque cuando yo llegue a la presencia de Dios, si me va a pedir cuentas, el preguntarme por la iglesia me lo va a ir preguntando allá por la tercera, cuarta pregunta, pero la primera será tu vida, ¿qué hiciste con ella? Ese es tu primer talento. Tu segundo talento, tu familia, ¿qué hiciste con ellos? ¿Ah? Allá por la tercera me va a ir preguntando, ¿y la iglesia? Pero ya me preguntó por mi familia, entonces no piense en mí, piense en usted. Ya está usted delante de Dios y Él tiene su tribunal donde va a juzgar a los buenos obras. Y entonces viene y lo llama a usted y le pregunta: primera, ¿qué hiciste con tu alma, con tu vida? Dime, ¿cómo la aprovechaste en la relación conmigo? Usted le va a responder, pero luego viene la segunda: ¿y tu familia, tu marido, tu esposa, tus hijos? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Ah? Y entonces uno no le va a poder decir: es que, Señor, acuérdate que mira que a mí me fascinaban los mercados. Y ahí me iba a andar gritando, pero mi familia en mi caso. Le dice: no va a poder. Uno tiene que establecer la realidad. Entonces viene Noé y dice: mi familia pues. Y ahí dice, y usted bien sabe cómo dice Hebreos. Mire, si no, no lo diría Hebreos: condenó al mundo. ¿O no lo dice así? ¿Ah? Ahí dice Hebreos, mire, preparó el arca en que su casa se salvase. Y dice, y condenó al mundo. ¿Qué hubiera pasado si dice, salvó al mundo y condenó su casa? ¿Qué le parece? Por eso yo le preguntaba, ¿qué prefiere usted? Claro, el ideal es que podamos salvar a los dos, ¿verdad? Pero si se tratara de escoger, yo insisto, prefiero mi casa. Pero bien, pero yo no solamente leí el pasaje por eso. Porque si ustedes y yo estamos de acuerdo en que vale la pena esforzarse por salvar, llevar la salvación a la casa, entonces vale la pena entonces que nosotros hablemos de 3 aspectos que nos van a ayudar a lograr. Porque cualquiera diría, qué bonito se oye, hermano, pero ¿cómo lo logro? Aquí se lo voy a decir. Lo primero es lo que leíamos en Génesis 6. ¿Qué dice? Vaya, léanme el primer versículo. ¿Qué dice? El primer versículo que leíamos, versículo 9. ¿Qué dice? De Noé. ¿Y quién era Noé? ¿Y qué más? Correcto. O sea, nunca nadie va a poder influir en su casa y luchar por salvarla si no es justo, si no trabaja por ser una persona que perfecciona su vida delante de Dios, si no es una persona que tiene un testimonio como carta de presentación que sea aceptable ante los de su casa. Porque si uno, hermano, allá con los suyos en su casa tiene un testimonio, pero de lo más bajo, de lo más malo, de lo más dañado, por mucho que les grite, por mucho que les exija, por mucho que los quiera, no va a lograr impresionarlos. Porque no se trata de decir, entonces, hermano pastor, yo decido por mi casa, porque es lo primero por lo cual Dios me va a preguntar y es importante. Pues bien, veamos cómo fue que Noé lo logró. No fue solo cosa de que llegó y dijo, ¿saben qué, hijos? Dios va a mandar un juicio y hay que hacer un arca. Y ya todos dijeron, ay, qué miedo, nos salvamos. No, miraron en su papá una conducta que la Biblia la describe diciendo varón perfecto, varón justo.
Él caminó con Dios, anduvo con Dios. ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Qué dice tu mujer de ti? ¿Qué dice la familia de ti? Mujer perfecta, mujer justa, varón justo, papá humilde, papá entregado, papá santificado. O dicen, no hombre, mi mamá y mi papá por gusto van a la iglesia. Díganme, ¿por qué creen que muchos delincuentes son hijos de cristianos? Quizás no encontraron un asidero moral, algo de lo cual agarrarse y decir: en mi casa se respira rectitud, en mi casa se respira honestidad, en mi casa se respira humildad, en mi casa se respira nobleza, amabilidad, sinceridad, confianza, transparencia, honestidad. Probablemente no. Entonces no se trata solo de que uno diga: pues bien, voy a decidir por uno o por otro. Y por eso es que yo he dicho también, y lo creo, la gente a veces es tendenciosa a predicar en otras partes y no en su casa, porque aquellos no lo conocen. Dígame y haga la prueba. ¿Le es más fácil irle a enseñar de Cristo a una persona que usted la conoció hoy y no sabe ni quién es? Háblele a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su mamá, a su papá de eso. Haga la prueba a ver dónde siente más libertad. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué se requiere para lograr la salvación de la familia? No solamente la conciencia de que ellos deben ser salvos y que la salvación es importante. Debe haber un testimonio que a todas luces a ellos les diga que somos hijos de Dios. Hermanos, por el amor del Señor, si no reaccionamos, la familia a la que decimos que amamos, por la cual trabajamos, a la que le hemos quizás construido una casita, a los que hemos puesto a estudiar, aquellas personas que quizás el bocado que nos íbamos a comer se lo dimos, se van a perder si no tomamos conciencia. Esos nietos que decimos que amamos, esa nuera que se incorporó a la familia, ese yerno que nos gustó o no, pero vino a la familia, ese esposo que, como dice la Biblia, la mujer se lo puede ganar sin palabras, ese hombre que puede hacer que su mujer ame a Dios por su forma de ser. Queridos hermanos, es necesario entender que para que contribuyamos objetivamente a la salvación de nuestra casa, de nuestra familia, nuestro testimonio debe ser valedero. Así que vayamos a cambiar, vamos a cambiar. Propongámonos tener un buen testimonio en casa y va a ver cómo todo va a ser diferente. Pero eso solo es lo primero. Lo segundo está en Hebreos, que dice que cuando Dios le advirtió de que él construyera el arca, ¿cómo dice? Con temor. Así dice la Reina Valera. Otras dicen obedeciendo. Otros dicen puso constancia, pero se puso a trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Que obedeció. Pero dice también tuvo temor. Tuvo temor, no tomó las cosas de Dios a la ligera. Vio que era una realidad y entonces obedeció. Miren, hermanos, un testimonio es importante en que uno, luche porque su familia vea en uno de verdad que uno ha conocido al Señor. A veces podemos limitarnos y decir: es que mire, yo soy evangélico, soy cristiano porque yo tomaba mucho, ya no tomo. Yo fumaba, ya no fumo. Yo fumaba marihuana, ya no fumo marihuana. Yo robaba, ya no robo. Mire, yo era un asesino, ya no mato. Vaya, todo eso está bien.
Pero, porque sería el colmo que lo sigamos haciendo, ¿verdad? Pero eso solo es parte de todo lo que vamos a hacer. Ahora tenemos que ser transformados día a día. De tal manera que tenemos que ir tomando el parecido a Cristo. Como uno ve a Cristo: humilde, servicial, amable, bueno, recto, sano. Esto es todo eso, irlo adquiriendo. Pero el punto es el siguiente, que el obedecer, ¿verdad?, es algo importante. No solamente decir yo soy santo porque Dios lo ha dicho. No, soy santo porque obedezco a Dios. Y Noé tuvo temor, entonces sus hijos lo vieron desde el momento en que él les dijo: miren, hijos, aquí hay que trabajar. Y tomó madera y comenzó a tomar medidas y hacer aquello que no fue fácil. Hermano, ellos vieron en realidad que su papá estaba hablando en serio, que su papá no estaba bromeando, que realmente era un hombre temeroso, un hombre que creía. Y por eso es que viene el tercer elemento. ¿Y cuál fue? La fe. La fe. Él creyó, él dijo: bueno, si no solo tengo temor a Dios, esto hay que creerlo, es así. Entonces vinieron los hijos. ¿Y cuál fue el marco de referencia en su papá? Y aún la mujer, ¿cuál fue el marco de referencia para que ella siguiera a su esposo y se salvaran? El hombre justo, el hombre que caminaba con Dios, pero el hombre que le tenía temor a Dios, pero además de eso el hombre que creía en Dios. Entonces fueron tres elementos: su conducta, su temor a Dios y su fe. Esto es cuando los hijos se sintieron como acorralados. Por eso yo le digo, ellos no eran unos niños. Si ellos podían haber dicho: papá, gracias por tu interés, a estas alturas ya podemos decidir si tú quieres embarcarte en esa cosa y crees que Dios va a hacer llover, pues que te vaya bien. Mi mujer y yo nos quedamos, ¿verdad, mi amor? Claro, y se hubieran quedado. Pero no. El marco de referencia fueron los elementos de su papá: un hombre recto, un hombre que caminaba con Dios, un hombre temeroso y un hombre de fe. Y eso lo demostró al ponerse a trabajar al hacer el arca. Entonces ellos se vieron compungidos. La mujer dijo: no, hombre, esto va en serio. Si Noé está en esto, es porque de verdad viene seria la cosa. Y los hijos dijeron: si mi papá se ha metido en ese lío, es porque realmente viene seria la cosa. Porque nadie tan recto ante Dios como él, nadie tan temeroso, ni nadie tan lleno de fe. Y si mi papá cree, es que viene serio. Vamos, apoyémoslo. Mujer, ¿tú qué dices? Sí, dijeron ellas. Si tú lo dices y tu papá es así como dices, vamos, entrémosle. Y que trabajaron. Cuando comenzó a llover fue lo bueno. Y entonces todo el mundo dijo: ¿me vas a dejar entrar, Noé? Ya no hay chance, les dijo. A esas alturas ya había metido, mejor los animales entraron. Por eso es que dicen que los animales a veces son más obedientes que los hombres. Y prueba de ello, el buey conoce el pesebre, él solito se va. El asno. Y una vez un hombre dijo: es que es tan grosera la situación, dijo, que le ponen a un cerdo una botella de licor y una botella de leche y se bebe la de leche. El hombre no. Pero como hacía la humanidad, le dicen: mire, no fume, se le va a picar, mire cómo está los pulmones. Y uno llega a los seguros sociales y le enseñan ahí unas tomas donde da miedo ver a la gente por dentro. Pero la gente dice no. Por eso es que un predicador de hace años, ¿verdad?, ya murió, me gustaba cómo él decía las cosas. Y él entraba diciendo: ¿eres tren o hombre? ¿Chimenea o ser humano? Porque como no entiende, ¿verdad? Pero el asunto es de que cuando la gente vio y dijeron: hoy sí, no es verdad, comenzó a llover. Hey, déjanos entrar. Tal vez al principio no los asustó. No, si solo es un poquito de agua. No, pero ya nos está llegando al ojo del pie. Ya va a pasar, ya van a ver, ya se va a aclarar. Ya nos llegó a la rodilla. Espérense, cuando ya la tengamos un poquito más arriba nos afligimos. Que luego a la cintura. Y que luego hasta aquí por el pecho. A esas alturas ya se habían ahogado los niños.
los viejitos, la gente enferma, los parapléjicos. Y luego a la nariz, y que se comenzaron a ahogar los que no sabían nadar. Bueno, ¿y de dónde habían practicado? Y luego que les empieza a cubrir, luego que más arriba. No, subámonos al techo de la casa, también el techo. ¿Qué árbol más grande? También el árbol más grande se inundó. ¿Y hasta dónde llegó? Bueno, si usted ha oído hablar del monte Everest, el más elevado sobre la faz de la tierra, 7 metros arriba. Y Noé, bien galán arriba en una barca. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año y él ahí. Y su esposita con él. Y sus hijitos, muchachones con él. Y sus nueras también. ¿Cómo la ve? ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo, con temor preparó el arca. Tuvo fe, habiendo sido un hombre justo, penetró aquella imagen en su familia, entraron todos al arca y mire usted, se salvó y el mundo se condenó. Entonces, reitero la pregunta y con lo cual termino. ¿Quieres al mundo o tu familia? Si respuesta es la familia, a presentar entonces un buen testimonio, a tener temor de Dios y obedecerle y a creerle. Tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nuestra familia mire estos elementos en la vida de cada uno de nosotros, hasta el más rebelde, no le digo de un solo, ojalá que así sea, pero si no, poquito a poco irá cediendo, irá cediendo. Irá cediendo porque no podrá evadir el peso de una persona como en el caso de Noé, que pudo salvar a su familia. ¿Cómo la ve, hermano? ¿Les interesa o no? Bueno, alguno dirá, pero yo no tengo familia, hermano. Mi mamá, mi papá no están conmigo, no me he casado. Pues a los tuyos, hombre, con alguien, algunos tienen que ser tus amigos. Algunos les habrás dicho, mira, vos sos como mi hermano, vos. Usted, señor, es como mi mamá, la mamá que nunca tuve. Pues bien, a los cercanos, porque la familia de uno al final se vuelven aquellas personas cercanas con las cuales uno intercambia valores. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, hermanos? Y si usted dice, yo no le he entregado la vida a Cristo, pues entonces comience por ahí. Venga hoy a Jesús. Y si usted dice, es que mire, hermano, yo tengo ratos de andar caído, pues levántese, hombre. Pero la cosa es luchar. Porque a propósito, y con esto termino, el juicio llegó. Y también es cierto que el juicio va a llegar. Tarde o temprano vendrá. ¿Y saben cuándo va a venir? Cuando menos lo esperemos. Entonces tengamos cuidado. Preparemos a la familia. No digas mañana, no. Si tienes hijos chiquitos, comienza a enseñarles ya. No los dejes para más tarde. Acuérdense que al niño hay que instruirlo en el camino. Y si ya están grandes, no des por perdida la misión. Y si tu mujer ya no te cree ni una, comienza a construir de manera tal que te comience a creer. Pero a trabajar, hermanos. Porque de cualquier manera, y si termino, no podremos evitar, primero, ni que el juicio venga, ni que Dios nos pregunte por la familia. Eso no lo vamos a evitar. Llegará porque llegará. No me quiero poner como ejemplo, ¿verdad? Pero yo sí creo mucho en las doctrinas de la salvación, y para mí el ser humano sin Cristo está inhabilitado. La separación total no solo es un tema, es una realidad. Pero yo
leí que cuando Martín Lutero, el reformador de los años 1500, tuvo su primer hijo, llamó a uno de sus amigos, y su amigo era otro teólogo, un apellido Melantón. Entonces viene Lutero y levanta al niño, al hijo de él, y lo levanta y lo pone así con la cabeza para abajo, de los pies lo colgó, y le dice al Melantón, amigo, le dice, porque el Melantón lo había llegado a visitar, le dice, ayúdame a orar por este pecador, le dijo, para que conozca a Cristo. Entonces a mí me impresionó aquello. Y entonces cuando con mi esposita tuvimos a nuestros hijos, lo primero que yo dije son pecadores estos fregados. Y comencé a evangelizarlos, y apenas movían las manitas y lloraban, y decirle a Cristo que te perdone, les decía yo. Y no podían ni hablar, ¿verdad? Ellos solo se movían, y ya ve un niño pequeñito, tiernito, como dice, solo lloraban y se reían. Decirle a Cristo que sos pecador. Y yo les imponía manos y les decía, Señor, decile que te salve. Bueno, mis hijos, gracias al Señor, se convirtieron a Jesús, se bautizaron, y la costumbre de imponerle las manos nunca se me quitó. De manera tal de que el mayor tiene 38 años y el otro tiene 34, 33 y la última casi 15. Pero para mí es un honor que ellos esperan que yo llegue y les imponga manos y le diga, Padre, gracias por la vida de mi hijo este día, perdónalo, dale un corazón recto. No son perfectos, porque no lo son, ¿verdad? Porque eso estaría loco yo si pido perfección, pero no me dan problemas. Entonces yo me pongo a pensar, y yo les decía, hey, y si viene Cristo ya, ¿estás listo? Sí. Y si viene mañana, también. Y otra vez les dije, miren, el día que yo me muera, ustedes no tienen que debilitar su cristianismo. No digan, ya se murió mi papá y como era pastor teníamos que guardar una apariencia. No, porque si ustedes son cristianos supuestos porque yo soy pastor, ya se equivocaron. Sean cristianos porque aman a Jesús, lo respetan, es su Salvador, y en el momento en que sea oportuno se van con Él. Entonces luchemos, hermanos, esforcémonos, porque como digo, puede perderse todo el mundo, pero que se salve mi casa. Amén. Vamos a orar pues. Vamos a orar esta mañana, hermanos. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por permitirnos meditar en tu palabra, porque, Señor, nos enseñas a través de la vida de Noé cómo se esforzó, luchó, como dice tu palabra, en construir un arca en que su casa se salvase. Permítenos, Señor, tomar ese modelo de interés y luchar por, como dice aquí, que él era un varón justo, temeroso y creyente, que nosotros también lo seamos, para que en la medida de lo posible, Padre, podamos contribuir a que nuestra casa te conozca. Gracias, Dios, ayúdanos, perdónanos por la negligencia que quizá hemos presentado, por indiferentes, pero que de aquí en adelante todo sea diferente. En el nombre de Jesús. Y hay, Señor, esta mañana con nosotros quizá invitados. Si no te conocen, sálvalos. Y si alguien está caído, levántalo, pero bendícenos por Cristo. ¿Habrá alguien esta mañana que necesita entregarse a Jesús por primera vez? ¿O necesita reconciliarse? Ahí donde está, levante su mano. Yo solo quiero orar por usted. Si hay alguna persona que vino para recibir a Jesús como su Salvador, o vino para reconciliarse, solo indíquelo, levante su mano. No tiene que venir al frente. Ahí donde está, diga: yo quiero reconciliarme, pastor. Quiero reconciliarme con Dios, o quiero recibirlo por primera vez. Es el último llamado que hago. ¿Hay alguien? ¿Alguien que quiere hacerlo? Con toda libertad hágalo, y vamos a orar por usted. Una diaconisa, un diácono le va a asistir. ¿Hay alguien? Dios la bendiga. Bueno, entonces oren por ella. ¿Hay alguien más?
¿Alguien más que quiere hacerlo? Si no lo hay, entonces oramos por nuestra hermana. Padre, gracias por nuestra hermana, Señor, que ahora está dando este paso de reconciliarse. Limpia su corazón, su vida, y que ella nunca vuelva atrás por nada. Así bendice a la iglesia y haz tu obra, porque tu palabra dice que no vuelve vacía. Haz la obra por la cual la enviaste. En el nombre de Jesús. Amén.